lunes, ya desde 12:40 en adelante, hacemos la comunicación desde Mendoza a Buenos Aires al estudio del doctor Norberto Tavos Nazca, licenciado en criminología. Y bueno, como siempre, respondiendo las preguntas del momento que la audiencia nos hace con temas relacionados a las situaciones de nuestro país y también del mundo. En este micro programa, Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buen día, María Luisa, bien, contento de estar con ustedes. Este, bueno, para dar mi opinión sobre algunas demandas de la audiencia como todos los jueves. Así es. Pero vamos directamente a la primera de las preguntas. ¿Qué ocurre con la situación de Spert, doctor? Bueno, pareciera ser el tema que explotó esta semana. Em, a ver, pareciera estar confirmado por las declaraciones del propio expert que ha tenido vínculos con una persona que está investigada por ser narcotraficante, donde después no negó esos vínculos y que habría utilizado como mínimo, por los propios dichos de Sper, el avión privado para presentar un libro y después condujo un vehículo blindado, ¿no? Que entre paréntesis, muchas camionetas blindadas en el país no hay. Eso fue confirmado por él. Bueno, ahí está en discusión una supuesta prueba documental que habría surgido de una causa que tramita en Texas respecto a este narcotraficante de un aporte de $200.000 a Sper, que bueno, eso está, digamos, faltaría aclarar si ingresó en el partido político, si tuvo que ver con la actividad privada de Sper, como dice él. Eh, lo cierto que eso no fue aclarado. Eh, bueno, allí está siendo respaldado por el presidente y entiendo yo que no muy respaldado por la ministra Bullrich, que es la responsable del área, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad, entre ellos la supuesta lucha contra el narcotráfico. Así que, bueno, es todo un problema. Ya tuvimos una situación con la actividad del presidente Milei promocionando una criptomoneda que dejó enorme cantidad de damnificados y tampoco tendremos que pasar por alto un episodio que si bien duró poco, está en esta línea, digamos, que estamos viviendo, que fue el hackeo de una página de la Policía Federal para operar con criptomonedas, que eso fue reconocido por la ministra Bullrich y dijo, bueno, que fue superado. Lo cierto que a mí me parece que tiene entidad y es muy relevante eh, que se pueda hackear o ingresar en un dispositivo virtual o cibernético, nada más y nada menos que de un instituto o una institución como el de la Policía Federal, ¿no? Que, digamos, hayan podido hacerlo y hayan podido operar con criptomonedas. Bueno, son todas situaciones que no deberían estar en el Estado, ¿no? Son actividades delictivas, ilegales, algunas de ellas, eh, pero lo cierto es que son actividades que deberían estar en el mundo de lo privado y después ahí detectar si se comete delito o no. Acá me parece que lo relevante en todas estas conductas, pues ya admitidas, digamos,
por los funcionarios, como lo relaté recién, los funcionarios que están en actividad, eh, digamos, van en línea con lo que manifestó en su momento el presidente, que él está para destruir al Estado. Bueno, si lo quiere destruir, que lo destruya. Veremos cómo reacciona la sociedad. Lo cierto es que no está bueno que se cometan delitos, digamos, ¿no? O actividades ilegales. Así que la situación de Esper, como era la pregunta inicial, está en un momento como muy difícil para el oficialismo porque no está claro si se decide que él no continúe con ser primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, si la justicia electoral va a aceptarlo. Eso la verdad que no sé si se ha planteado. Y si se llega a reemplazar o bajar de alguna manera la candidatura por decisión de él, o porque hay una decisión del espacio político y la libertad avanza, si hay tiempo suficiente para imprimir la- las nuevas boletas sin el encabezamiento de él. Es toda una situación, la verdad que bastante irritante y bastante triste, ¿no? Que lleguemos, que estemos pasando por una situación donde funcionarios y candidatos de este primer nivel estén eh, realizando este tipo de conducta. Ahora, eh, para tratar de redondear y finalizar con la situación como la veo, eh, yo recuerdo un episodio con una candidata senadora que hubo en las primeras elecciones que cuando se fundó el partido Esper, que la verdad que no me acuerdo cómo se llama, que bueno, había tenido bastante repercusión mediática un procedimiento eh, donde ella se la sindicaría o fue en su momento imputada por hurtarse algunos elementos de muy poco valor en un supermercado. Y bueno, eso rápidamente eh, pasó a ser hubo un acuerdo ahí de una probation, yo me acuerdo muy bien del episodio. La probation significa que hay un acuerdo entre el fiscal y la defensa para suspender el proceso a prueba. Después la persona tiene que realizar algunas tareas comunitarias, algún aporte de dinero, no me acuerdo exactamente qué consistió el detalle de esa probation, pero sí que al año se sobresee, digamos. No hay una declaración de culpabilidad. Sin embargo, Esper, que era el presidente de ese partido, le pidió la renuncia a las 24 horas del hecho, ¿sí? No esperó por nada. Y él ahora, digamos, teniendo una imputación de esta magnitud, que bueno, hay que ver cómo sigue los juicios, si culpable o inocente, pero no toma ninguna actitud como las que él toma respecto a los candidatos cuando él estaba en condiciones de desplazar o de bajar de esa candidatura. Bueno, sí, habría que repensar la frase de él para los delincuentes o para los imputados, cárcel o bala, ¿no? Pero parecería ser que la cárcel o bala tendría que ser para otros, no para propios. Así que Muy bien, esta es más o menos la situación como yo la veo. muy bien. Vamos a a la segunda pregunta. ¿Qué temas plantea el triple femicidio, doctor? Eh, bueno, varios. En primer lugar, en este caso, hubo un buen desempeño de la fuerza de seguridad, de la investigación, porque los sospechosos, los imputados, fueron detenidos rápidamente, ¿no? Yo recuerdo una cantidad de episodios de delitos graves. Por ejemplo, apenas subió el gobierno de Macri que hubo tres fugados que se la pasaron dando vueltas por todo el país muchos días hasta que fueron recapturados. Bueno, además se fugaron de una cárcel federal. En este caso, la fuerza de seguridad
actuando conjuntamente la Fuerza eh, Argentina provincial y federal, creo, pero sobre todo la de la provincia de Buenos Aires, con la policía del Perú lograron la detención rápida. Ese es un primer dato que tenemos que tener en cuenta. Segundo, que los imputados parecen ser muy amateur para cometer este tipo de hechos que están siendo investigados por cuestiones que tienen que ver con drogas, digamos, con drogas prohibidas, ¿no? De la forma en que fueron detenidos, digamos, viajando o en un camión y comunicándose por teléfonos celulares que son fácilmente detectables para cualquier pesquisa o investigación policial, revelan una- un grupo de delincuentes de origen peruano o de sospechosos, para ser más preciso, eh, de muy baja capacitación, por llamarlo de alguna manera, entre muchas comillas, en la comisión de este tipo de delitos, digamos, tan graves. Después el hecho en sí me parece bastante excepcional, ¿no? Es decir, obviamente que es muy cruel esta cuestión de no solamente de cometer el homicidio, sino de ser transmitido eh, en vivo, con con un descuartizamiento posterior de los cuerpos y antes de, de darles muerte, someterlas a tortura de diferente calibre. Claramente es un mensaje mafioso con muchos destinatarios. Pero no es un delito habitual, digamos, ¿no? Yo no recuerdo hechos similares que tengan, digamos, este perfil de filmar, subir a las redes la filmación, torturar, descuartizar. eh, no es, no, insisto, al menos en nuestro país no es un delito que se comete de esa manera. Y después también revela, en mi opinión, como otro punto, este asterisco en este hecho, la descomposición social, ¿no? Porque para que ocurran este tipo de hechos con este grado de violencia, tenemos que estar viviendo en una sociedad, digamos, donde parece la confirmación de un avance muy fuerte eh, del narcotráfico ya como un elemento político de poder, ¿no? Porque hacer este tipo cometer este tipo de hechos es, digamos, una deficiencia muy importante del Estado. Es decir, el Estado no puede, o le cuesta mucho prevenirlo, o no logra resolver cuestiones o necesidades de la sociedad que las estaría resolviendo el narcotráfico, como ha ocurrido en muchos países. Uno de ellos Colombia, donde, bueno, fue tal el reemplazo del Estado por la organización del narcotráfico que han logrado fundar y tornar en una provincia muy poderosa, no solamente colombiana, sino en el mundo, la ciudad de Medellín, digamos, ¿no? Bueno, vamos en ese sentido sin que todavía haya un estado, un narco, una narco provincia. Sí, las carencias que tiene la sociedad, los sectores más vulnerables, está siendo reemplazada eh, por el narcotráfico, donde, como dijimos también en otras oportunidades, eh, resuelve problemas de trabajo, de mano de obra, de ingresos, digamos, muy abultados, y eso produce, digamos, una inserción, insisto, como
tomando el poder en áreas sociales que resuelven problemas de salud, vivienda y mano de obra, que el Estado las está, digamos, abandonando o deteriorando. Así que, si bien el hecho es excepcional, marca este tipo de situaciones como las que he relatado. Correcto. Doctor, a la tercera y la última de las preguntas, ¿puede el presidente autorizar ingreso de tropas extranjeras por DNU? Bueno, yo creo que no, pero bueno, ya se hizo una costumbre de este presidente, eh, digamos, omitir o gambetear al Congreso, al Poder Legislativo, y toma decisiones por DNU que, como esta, que no tiene ninguna necesidad y urgencia. A ver, nadie cuestiona los ejercicios militares que se hacen históricamente de manera habitual, con diferentes países, como ahora, como Chile, Estados Unidos, Brasil. Bueno, van rotando los países, también tiene que ver con el grado de tensión que tengan los vínculos bilaterales de esos países, y que para hacer ejercicio se requiere que, si son conjuntos habituales, que ingresen tropas, pero siempre se organiza con la anticipación suficiente para que se realice el trámite, y el Congreso nunca, que yo recuerde, nunca ha rechazado el ingreso de tropas extranjeras para este tipo de ejercicios. Así que no se entiende la necesidad ni la urgencia del decreto. Tampoco se entiende por qué no se tramitó con anterioridad. Es decir, hubiera quedado el gobierno mejor parado, estimo yo, ¿no? Porque volvería de alguna manera el presidente a tener cierto respeto por otro de los tres poderes del Estado, como el poder legislativo, y se hubiera anotado un poroto cuando estamos cerca de las elecciones. Pero bueno, él prefirió seguir con esta situación, y bueno, después no tiene mucha importancia el, 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 eh, que el DNU no sea confirmado por el Congreso, que es el trámite que sigue, porque se va a tornar en una cuestión abstracta por una cuestión de tiempo. Pero yo creo que los tiempos no dan para el trámite legislativo, porque las tropas van a ingresar antes que termine el trámite legislativo, donde se impida esto. De todas maneras, sería bueno escuchar a los legisladores qué opinan sobre una, una actitud, insisto, habitual del presidente, que es reemplazar las leyes por decretos de necesidad de urgencia cuando no la hay, ¿no? Si no, sí están justificadas, y también no implementar o no reglamentar las leyes eh, cuando es rechazado el veto del presidente, ¿no? Que es lo que estamos asistiendo ahora. De todas maneras, esas leyes no van a entrar en vigencia porque el Poder Ejecutivo no la va a reglamentar. Todo lo que veta no lo va a reglamentar. Así que estamos en una etapa de eh, un presidente que gobierna sin el Parlamento en muchos aspectos. Bueno. Bueno, ha sido muy explícito usted con las respuestas a estas preguntas, así es que como cada jueves en este microprograma Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que hacemos junto a usted, doctor, queremos que, bueno, el país también siempre vaya por adelante y que todos los argentinos estemos contentos con nuestras vidas haciendo cada uno lo que debe hacer. Doctor, que tenga un lindo fin de semana junto a los suyos y si Dios lo permite nos encontramos el próximo jueves aquí en esta transmisión que hacemos desde Mendoza a Buenos Aires, su estudio, para poder conocer, bueno, su opinión en cuanto a lo que
La ley se refiere a responder las preguntas de la gente que nos hace, aquellos que nos escuchan cada día. Muchas gracias, doctor, y hasta el próximo jueves. Un saludo y un abrazo grande para usted y los suyos. Saludos y abrazos para todos. Gracias, hasta siempre. Sí, teníamos al doctor Norberto Tabosnazca, licenciado en criminología, y como cada jueves, aportando siempre sus opiniones en cuanto a estas preguntas de nos hacen